Juan capítulo 3, a partir del versículo 22. Juan 3, 22. Hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Después de esto es después de la conversación entre Jesús y Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta aquí el capítulo 3 y hasta aquí las palabras de Juan el Bautista. Hasta aquí el discurso, la predicación, el testimonio de Juan el Bautista sobre el Señor Jesucristo. Empieza nuestro pasaje en el versículo 22 diciendo algo muy sencillo a simple vista. Empieza diciendo que el Señor Jesucristo fue a Judea con sus discípulos y que bautizaba. Pero luego, acto seguido, dice, el versículo 23, que Juan también bautizaba. Estamos en ese pequeño periodo de tiempo en el cual el Señor Jesucristo ha empezado su ministerio y Juan todavía no ha acabado su ministerio. Dice el versículo siguiente, aún no ha sido encarcelado. Por tanto, en ese periodo de tiempo, los dos están bautizando. Juan está bautizando en un lugar, Jesús está bautizando en otro lugar. A simple vista esto no tiene importancia, ¿verdad? Fantástico, pues cuanto más bauticen mejor. Pero para los discípulos de Juan sí tenía mucha importancia. Como vemos en el versículo 25. Dice el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y uno se pregunta, ¿y qué discusión debe ser esta? Acerca de la purificación. Sabemos que los judíos tenían muchos ritos de purificación, ¿verdad? Tenían diferentes ritos de lavamiento. Y ahora, de golpe y porrazo, nos encontramos con este bautismo de Juan el Bautista, y los judíos debían preguntarse, ¿es esto imprescindible para ser un buen creyente? ¿Es este el último lavamiento? ¿Realmente purifica este lavamiento? Y puede que los discípulos de Juan y los judíos estuvieran discutiendo sobre eso. ¿Es necesario que Juan nos bautice a nosotros si ya somos buenos judíos? ¿Purifica o no purifica este bautismo? Y no solo eso, seguramente los discípulos de Juan estaban comparando el bautismo de Juan con el bautismo del Señor Jesucristo. Si somos bautizados de Juan, ¿tenemos que bautizarnos también en el bautismo del Señor Jesús? ¿O por qué Jesús está bautizando si Juan está bautizando? ¿Y por qué más gente va a Jesús de la que viene a nuestro maestro, Juan el Bautista? ¿Veis por dónde van los tiros, no? Celos, envidia, una envidia insana, diría yo, hacia la respuesta que el Señor Jesús estaba recibiendo, porque mucha gente estaba yendo a Él.
partidismo, egoísmo. ¿Qué estaban pensando los discípulos de Juan? Bueno, si más gente va a Jesús de la que viene a Juan, nuestro maestro va a ser menos famoso, menos importante, va a tener menos éxito, le van a invitar menos a predicar en las sinagogas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nuestro maestro tiene menos éxito, menos tendremos nosotros también. No nos verá lo mismo la gente. Será de categoría superior ser discípulo de Jesús y no discípulo de Juan. Esto no puede ser, no podemos consentirlo. Ahí estaban la mente de los discípulos de Juan con esos celos, como vemos en cómo está expresado en el pasaje. Y del pasaje esto viene a nuestros corazones y debemos aplicarnos lo mismo, ¿verdad? Somos cristianos, queremos predicar el Evangelio. ¿Por la fama de quién? ¿Por el nombre de quién? ¿Para la gloria de quién? ¿La nuestra propia? Mirad cuántos he llevado al Señor. Mirad en cuántas casas he estado predicando el Evangelio. O para la gloria de Cristo. Mirad mi iglesia, qué maja es, qué grande es, cuánta gente viene. O para la causa de la gloria del Señor. Mientras estemos en el Señor, eso es lo que interesa. ¿Buscamos el aplauso de la gente o buscamos el aplauso de Dios? Eso es lo que realmente queremos. Los discípulos de Juan estaban preocupados en recibir el aplauso de la gente. ¿Qué es lo que la gente verá? ¿Qué es lo que la gente dirá? Nuestro maestro está siendo menos famoso que Jesús. ¿En qué vemos todo esto? Bueno, los discípulos de Juan van a Juan y le dicen, el que estaba contigo. Como decir, tú estabas antes, Juan. ¿Cómo puede ser que Jesús tenga más éxito que tú? Tú estabas antes. Y continúa diciendo que Jesús bautiza, versículo 26, fijémonos en la exageración de los discípulos de Juan. Jesús bautiza y todos vienen a Él. ¿Nos fijamos? Y todos vienen a Él. ¡Qué barbaridad! Sabemos que no todos iban a Él. De otras cosas, Juan el Bautista todavía tenía discípulos. Otros habían quedado en casa, no viendo el partido de fútbol porque no había televisión, pero pasaban completamente de temas espirituales. Y no todos los que venían a Jesús venían con un sincero interés, sabiendo por qué venían a Jesús. Bueno, le habían dicho que Jesús hacía milagros, prodigios, que era un hombre sabio. Vamos a ver, por curiosidad. Pero en la mente de los discípulos de Juan, ¿qué dicen? Juan, todos vienen a Él. Y es que cuando el pecado domina en nuestro corazón, distorsiona nuestro pensamiento. Hace de la realidad una caricatura, que no tiene nada que ver con la realidad. Todos van a Jesús. El que está movido por la ira que dice, es que estáis todos contra mí. ¿Cierto? El que es movido por autoconmiseración que dice, es que nadie me quiere. ¿Cierto? El que está movido por la codicia dice, es que todos tienen un coche mejor que el mío. Y fijémonos que el pecado no solo distorsiona y hace daño en nuestro corazón y en nuestras acciones, también en nuestro pensamiento. Lo que en teología llamamos el efecto noético del pecado. No pensamos bien, a resumidas cuentas. Pensamos mal. No vemos la realidad, la distorsionamos, la cambiamos. Es el pecado el que está pensando por mí. Eso es lo que pasa cuando hay pecado en nuestro corazón. Y los discípulos de Juan estaban movidos por envidia. Y dicen, Juan, mira, todos están yendo a Jesús. Todos van a Jesús. Lo que los discípulos de Juan necesitaban entender en este momento es que Juan y Jesús no están haciendo competencia por ver quién bautizaba más o quién tenía más discípulos. Juan y Jesús estaban ambos en el mismo barco. Estaban ambos bautizando con un mismo bautismo. Es cierto que Juan el Bautista, al principio de su ministerio, bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. Bautizaba a aquellos que reconocían sus pecados y venían buscando el perdón de Dios. Era un bautismo de arrepentimiento. Pero en este punto del Evangelio, el Señor Jesucristo ya públicamente se ha manifestado. El mismo Juan el Bautista dice en el capítulo 1, versículo 29, hablando de Jesús, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y desde ese punto podemos pensar que tanto Juan como Jesús bautizaban para perdón de los pecados en el nombre del Mesías, en el nombre del Señor Jesucristo.
Por tanto, en esta época del ministerio de Juan, estamos hablando de que Juan y Jesús están bautizando con un mismo bautismo. Con un mismo bautismo. En el nombre de un mismo Señor. Como dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Y eso es lo que necesitamos nosotros también aprender. Allá donde el nombre del Señor Jesucristo sea predicado, amén. Amén. Seguro que quisiéramos ver más gente aquí, porque somos más guapos, más listos, todo eso, ¿verdad? Pero hay otros lugares donde se predica el nombre del Señor Jesucristo. Pues que el Señor bendiga esa predicación. Escribe Ray, un comentarista: el verdadero cristiano debe vigilar y orar contra el espíritu que manifiestan aquí los discípulos de Juan. Debemos estar dispuestos a reconocer la gracia verdadera donde quiera que esté, aunque se encuentre fuera de nuestros límites. Aunque no sea aquí. Hay otros lugares donde se predica el nombre de Cristo y donde el Señor Jesucristo sigue salvando pecadores. O como escribe el apóstol Pablo, Cristo es anunciado, Filipenses 1:18, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Que aunque sea por contienda o por vanagloria, aunque las motivaciones de algunos sean incorrectas, si predican al Señor Jesucristo, en esto me gozo, en que el Señor Jesucristo es anunciado. Dice el texto, versículo 23, que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. He intentado buscar en un mapa estas poblaciones, parece que no están muy lejos, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y aquí la expresión porque había allí muchas aguas, y los que me conocéis sabéis que soy bautista. Está diciendo que había muchas aguas. Y estoy convencido de que para el bautismo es necesario muchas aguas. O sea, sepultar a la persona. Y ese es el simbolismo. No es el punto del pasaje, no voy a forzarlo. No es la intención explicar cuál es el modo del bautismo. Pero sí ese simbolismo del bautismo en que la persona es sumergida, es sepultada, ha muerto al pecado y resucita a una nueva vida en Cristo. Y además anuncia algo futuro que va a suceder. Un día voy a morir, voy a ser sepultado, pero Cristo va a venir y me va a resucitar y me va a llevar con Él a la gloria. Y digo que el punto aquí no es el modo del bautismo, sino el corazón del que se bautiza. Aquí está apuntando este pasaje, al corazón del que se bautiza. En el bautismo prima una realidad interior de la persona. El bautismo es la expresión de algo que ha sucedido ya en el corazón de aquella persona. Leamos un ejemplo en Hechos 19, si queréis mirar en vuestras Biblias. Hechos 19, los 5 primeros versículos. Hechos 19. Vemos un episodio curioso. Dice así, Hechos 19, versículos 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, curioso lo que van a decir ahora, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. A esta primera época del bautismo de Juan que nos referimos, bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tenemos pocos ejemplos de esto, pero aquí hay uno, de alguien que es rebautizado. Había sido bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, y ahora entiende, ahora ve, ahora cree, cosas que antes no, ahora sí conoce el Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Antes había sido bautizado, pero no había una concordancia entre una realidad interior
y el símbolo que es el bautismo, ¿cierto? Ahora sí hay una realidad interior en la vida de aquella persona y puede ser de nuevo bautizado, pide ser de nuevo bautizado. Pongamos otro ejemplo. Por aquí hay varios solteros, ¿verdad? Solteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, varios solteros y solteras. Si como solteros o solteras cogéis un anillo de casado o de casada y os lo ponéis, ¿eso os hace casadas? No, ¿verdad que no? ¿Os hace sentir un amor apasionado por alguien? No, es solamente un anillo, ¿cierto? Ahora es diferente cuando un casado se pone el anillo. ¿Por qué? Porque primero hay una realidad interior en el corazón de aquella persona, hay un compromiso, hay un pacto con la otra persona, un amor hacia la otra persona, y en consecuencia ponemos esta señal exterior que lo está anunciando. Algo así sucede con el bautismo. Ha habido una conversión. El Señor Jesucristo ha salvado a aquella persona. Uno reconoce que ha pasado de muerte a vida y lo anuncia con un símbolo exterior, que es el del bautismo. Ahora bien, estos discípulos aquí en Hechos creyeron, comprendieron y fueron bautizados. Pero el bautismo no les salvaba, ¿verdad? Es la sangre del Señor Jesucristo la que salva. Es la fe en Cristo la que salva. Versículo 27. Continúa diciendo algo muy interesante Juan el Bautista. Delante de todas esos comentarios de sus discípulos, Juan, mira, todo el mundo está yendo a Jesús. ¿Cómo responde Juan? Es verdad, tenemos que cambiar nuestra campaña de publicidad o algo parecido. No, ¿verdad? Dice, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Qué comprensión tan tremenda de lo que quiere decir la obra de Dios. El hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo, de parte de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Si hay más gente, si es verdad que hay más gente que va a Jesús, es porque Dios así lo quiere. Y si hay menos gente que viene a nosotros, es porque Dios así lo quiere. Porque nada es dado al hombre que no sea de parte de Dios. Dios es el que salva, Dios es el Señor de la salvación y de su plan. Por tanto, es Él el que facilita las cosas cuando quiere y como quiere. O sea que todo éxito de un ministerio, de una iglesia, de lo que sea, está en las manos de Dios. Es Él el que lo da, no nosotros. Entonces utiliza Juan dos imágenes para ilustrar esto, dos ilustraciones. En primer lugar, recordando primero en el versículo 28 que Él no era el Cristo, sino alguien enviado delante de Cristo, y entonces utiliza dos ilustraciones, versículo 29 y versículo 30. La primera, el versículo 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Era costumbre en la época y en el pueblo de Israel celebrar unas grandes bodas. Ya hemos visto el pasaje de las bodas de Caná, ¿verdad? Que duraban muchos días. Normalmente era en casa de la esposa, casa de la novia. Entonces venía el novio con todo su séquito a celebrar la boda en casa de la novia. Pero antes había un prolegómeno de todo esto, ¿verdad? El novio tenía sus amigos, no uno. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en uno, ¿verdad? El padrino, no estoy haciendo referencia a ninguna película, sino que la figura del padrino. En el pueblo de Israel había los amigos del novio. ¿Cuál era la función de los amigos del novio? Pues facilitar la relación con la casa, con la familia de la novia. Enviar mensajes, o enviar cartas, o enviar regalos, o facilitar los preparativos. ¿Cuál era el objetivo de los amigos del novio? Conseguir acercar al novio a casa de la novia y que finalmente hubiera esta boda, que se pudiera celebrar esta boda. Y cuando llegaba el momento de la boda, los amigos del novio, ¡eureka! ¡Lo hemos conseguido! Ese era nuestro propósito, ¿no? Pues Juan se está poniendo en ese lugar, en ese rol, ahora mismo mientras habla, de uno de los amigos del novio. Por tanto, él está viendo ahora que Jesús inicia su ministerio y ¿quién viene a él? La novia, la esposa. ¿Quién es? La iglesia. La gente está viendo a él buscando sus palabras.
buscando su ministerio, buscándole a Él. Por tanto, cuanto más buscan a Jesús, mayor es el gozo de Juan. Dice, mi gozo está cumplido, porque he logrado el propósito en mi vida, en mi ministerio, que la novia se acerque al novio y ver esta unión entre Cristo y la Iglesia. Esta es la primera ilustración que utiliza Juan. Luego en el versículo 30 utiliza otra que ya ha repetido varias veces. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y dejadme ilustrarlo de esta manera. Es como si estuviéramos viajando en la noche. Viajamos en la noche y nos fijamos en una estrella que brilla mucho, que se llama la estrella polar, bien, que se supone que indica el norte, si no me equivoco, y entonces de noche podemos viajar mirando aquella estrella, ¿verdad? Ahora, si empieza a amanecer, si empieza a salir el sol, cada vez vemos menos la estrella polar, ¿verdad? Nos dejamos de fijar en ella y ¿qué hacemos? Miramos al sol. Ahora es el sol el que nos dice dónde está el oeste y el este para poder caminar. Esta es la imagen que está utilizando Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca. Si sale el sol de la mañana, que es el Señor Jesucristo, yo menguo, yo desaparezco, yo quedo a un lado, fuera de la escena, porque es Él el que ha de brillar, es Él el que realmente va a orientar, va a dar luz a vuestras vidas. Juan demuestra una tremenda humildad y una tremenda comprensión de lo que quiere decir la obra de Dios. Pero esa frase, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, la deberíamos tener todas puestas en la puerta de casa, o encima de nuestra cama, o grande en un letrero en el lavabo, que cuando nos vayamos a afeitar cada mañana lo veamos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Este debería ser un eslogan en la vida del cristiano, porque la vida cristiana es eso. Cada vez Cristo tiene más el control de mi vida y yo menos. Cada vez veo a Cristo más grande y a los hombres más chiquititos. Ese es nuestro propósito como cristianos. Versículo 31. No solo Juan se rebaja a sí mismo, yo soy poca cosa, yo solamente he venido a anunciar al que viene ahora, que es Cristo, sino que hace algo mucho más hermoso. Exalta a Cristo. Y ambas cosas debemos hacer nosotros en nuestra vida. Dice que es Él el novio de la Iglesia, que es Él el que viene de arriba, que es Él a quien Dios envió, que Dios no le ha dado el Espíritu por medida, que es a quien el Padre ama, que el Padre todas las cosas ha entregado en su mano. Juan habla de Cristo y de Cristo y de Cristo y de Cristo continuamente. Y nunca podemos dejar de hablar de Cristo, y nunca vamos a exagerar hablando de Cristo. Escribe Ryle en otro lugar de su comentario: nuestras ideas con respecto a la Iglesia, al ministerio, los sacramentos, pueden volverse exageradas y extravagantes con gran facilidad, pero nunca podremos tener ideas demasiado elevadas acerca de Cristo. Nunca podremos amarle demasiado, nunca podremos confiar en Él demasiado, nunca podemos apoyarnos en Él demasiado y nunca podremos alabarle demasiado. Siempre Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida. Juan lo expresa de la siguiente manera. 5 expresiones que utiliza Juan para decir lo grande que es Cristo. Versículo 31. Cristo viene de arriba. Cristo viene de arriba. Juan está diciendo a sus discípulos, recordemos, al fin y al cabo nosotros somos humanos y hablamos cosas terrenales. Y si algo espiritual sabemos, es porque Dios nos lo ha revelado primero. Y por eso podemos hablar temas espirituales. Si no, solamente hablaríamos cosas terrenales. Es el que viene de arriba el que nos dice cosas espirituales. Versículo 32. Dice que el Señor Jesús lo que vio y oyó, eso testifica. Repito, nosotros hablamos cosas que hemos leído en la palabra que Dios nos ha dado a entender. Pero el Señor Jesucristo lo que oyó y vio. Él ha estado en el cielo. Y Él ha venido aquí y nos ha explicado, nos ha revelado todo aquello que Él conoce. Versículo 34. Dice que Dios envió al Señor Jesucristo. Nadie representa mejor los intereses de Dios en la tierra que el Señor Jesucristo. Nosotros, al fin y al cabo, somos embajadores, somos enviados, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo es Dios mismo en la tierra. Es a quien Dios envió.
En el 34 también dice que Cristo no posee el Espíritu por medida. Todos los creyentes tenemos el Espíritu. En el momento de la conversión, el Señor nos da de su Espíritu. Pero nuestras cualidades y nuestros dones espirituales son limitados, imperfectos. Como dice 1 Corintios 13:9, en parte conocemos y en parte profetizamos. Tenemos el Espíritu del Señor, pero tenemos que luchar con nuestro pecado también. Y es una batalla la vida cristiana. Ahora bien, el Señor Jesucristo tiene el Espíritu del Señor, como nosotros no lo tenemos. La expresión en este versículo es sin medida, superabundantemente. Tiene todo el Espíritu, perfectamente, plenamente. O en palabras de Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es que tenga el Espíritu, es que el Espíritu es el Espíritu del Señor Jesucristo, que está en Él. Hasta tal punto, cuando hablamos del Señor Jesús, estamos hablando de Dios en la tierra, que ¿qué nos dice el versículo 34? No dice que Él habla en nombre de Dios, dice algo mucho más tremendo. Dice que las palabras de Dios habla. Escuchar la voz del Señor Jesucristo es escuchar a Dios mismo hablando. No habla en nombre de Dios, habla las palabras de Dios. Y en quinto lugar, versículo 35, se nos dice que el Padre ha entregado en su mano todas las cosas para acabar su discurso a sus discípulos. Está diciendo que en las manos del Señor Jesucristo está la creación, en las manos del Señor Jesucristo está la salvación, en las manos del Señor está el juicio final. Les está diciendo a sus discípulos, si sois inteligentes, antes debierais ir a Él. Porque al fin y al cabo yo no tengo nada que Dios no me haya dado. Y todo el Padre ha entregado en sus manos. Si queréis saber sobre vuestra salvación, corred a Cristo. Corred a Él, porque Él tiene palabras de vida. Al fin y al cabo yo no tengo nada. Y entonces estos últimos versículos, 35 y 36, y en el 36 Juan el Bautista hace un resumen otra vez del Evangelio. Después de señalar a Cristo una vez más y decir, es Él el que tiene todas las cosas en su mano. Dice lo siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está diciendo a sus discípulos, es Él, es Cristo, el que tiene vida eterna. ¿Recordamos las palabras en el versículo 26? Lo que dijeron los discípulos del Señor. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a Él. Y veamos lo que dice Juan el Bautista en el versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, este es Cristo, y nadie recibe su testimonio. Está haciendo que sus discípulos vuelvan a la realidad. Ellos ven que todos van al Señor Jesucristo, pero Juan ve las cosas desde otro punto de vista, espiritual. Dice, no, nadie va al Señor Jesucristo. Como decíamos antes, unos van a ver qué milagro va a hacer, otros van a ver si va a decir algo interesante, otros van porque todo el mundo va, otros van porque están aburridos y no tienen nada que hacer, pero Juan dice, realmente nadie va al Señor Jesucristo. Y entiendo ese nadie como muy pocos. Muy pocos son los que de verdad van al Señor Jesucristo. Muchos van a Cristo para conseguir algo de Cristo, pero muy pocos van a Cristo por Él, porque es a Él a quien quieren, porque es a Él lo que necesitan. Muy pocos van a Cristo entendiendo exactamente qué quiere decir ir a Cristo y cuál es el Evangelio. Y este es el Evangelio, este último versículo que Juan nos describe. Describe el camino de salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y un himno viene a mi mente cuando leo este versículo. Grata certeza soy de Jesús. ¿Por qué? Por la palabra tiene. Tiene. Si pudierais subrayar en este versículo una palabra, subrayar tiene. Hay muchas palabras hermosas, evidentemente,
Pero tiene es una palabra tremenda. No dice, el que va al Señor Jesucristo y se porte bien, algún día, a lo mejor, tendrá vida eterna. Y eso es el Evangelio que muchos están predicando por ahí. Eso no es el Evangelio. El que vaya al Señor Jesucristo y haga penitencia, y haga buenas obras, etcétera, etcétera, a lo mejor algún día tendrá vida eterna. No dice eso el versículo. Dice, tiene. El que cree en el Hijo, tiene, en ese mismo momento, en ese mismo instante, tiene vida eterna, en el mismo momento en que cree. No hay obras que hacer, no hay penitencias que hacer, no hay requisitos extras, no hay ofrendas extras, no hay nada más que cumplir. No hay formularios aparte que rellenar. Cristo y solamente Cristo, y fe en Él. Entonces tienes vida eterna. Y Juan el Bautista lo dice muy claro. De la misma manera que el que cree ya posee el cielo, el que no cree ya posee el infierno. Y ese también es el Evangelio. No nos engañemos. El que cree tiene el cielo, el que no cree tiene el infierno. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Es suyo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y no es curioso pensar que estas son las últimas palabras de Juan el Bautista? A veces esperaríamos que Juan el Bautista acabara su ministerio diciendo, Dios es amor, ¿verdad? Porque eso es lo que se estila mucho hoy en día. Sí, claro que Dios es amor, pero tú eres pecador. Imaginad por un momento que tienes un amigo y él no lo sabe, tú sí, que tiene un cáncer tremendo, terminal, necesita urgentemente ayuda. Tu amigo está viviendo contento, ¿verdad? Pues no sabe que tiene un cáncer. Entonces tú vas a tu amigo y le dices, ahí hay un médico buenísimo, excelente, el mejor cirujano del país. ¿Qué te va a decir tu amigo? Pues muy bien, gracias, si algún día lo necesito, a lo mejor voy, ¿verdad? Ese es medio evangelio. Tú irás a tu amigo y le dirás, ¡corre, que tienes un cáncer! Ese es el médico que necesitas. Te estás muriendo. Ves corriendo a él. Necesitas ayuda. Y hermanos y amigos, no podemos predicar solamente la mitad del Evangelio. No podemos ir al pecador y decirle, Dios es amor, tú vales mucho para Dios, eres maravilloso para Dios. Porque te va a decir, pues muy bien, Dios te perdona. ¿Qué te va a decir? Bueno, si algún día cometo alguna falta, ya sé que Dios me perdona. Ese es medio Evangelio. Hay que decirle, eres pecador, has ofendido a Dios, has dado la espalda a Dios, corre a los pies del Señor Jesucristo. Porque Él te ama, porque Él es misericordioso, porque en Él hay palabras de perdón. Pero si decimos la mitad, no estamos diciendo nada. Estamos diciendo medias verdades. Dice el pasaje, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como decíamos, el Evangelio no solo habla del amor de Dios, sino también del justo juicio de Dios, de la ira de Dios sobre el pecador. Necesitamos decirle al pecador, a todos, que necesitamos reconocer los pecados y correr a Cristo por su perdón. Y también el pasaje nos está diciendo que el Evangelio no habla de que el amor de Dios salvará a todos los seres humanos. No, habla de creer como condicionante. El que cree, ese tiene vida eterna. Y en último lugar, si realmente, como dice la palabra, amamos al prójimo, le diremos al prójimo toda la verdad. Y es que es pecador, que necesita de Dios y que es su única esperanza, acudir a Cristo. Ya para concluir, si miramos a Juan el Bautista, tardamos pocos segundos mirándole a él, ¿verdad? Muy pocos segundos. Si miramos a Juan el Bautista, enseguida nuestra mirada se va al Señor Jesucristo. Y exactamente eso era lo que se proponía. Con sus palabras, con su testimonio. Que sea lo mismo en nuestras vidas. Que si alguien nos mira, rápidamente mire al Señor Jesucristo. Que no se tarde mucho en mirar al Señor Jesucristo. Con nuestro ejemplo, nuestras palabras, nuestra vida cotidiana, apunten al Salvador.
Juan lo tiene muy claro y expresa que el Señor Jesucristo es lo más precioso. Es Él el que viene de arriba, el que habla las palabras de Dios, el que tiene al Espíritu en toda su plenitud, el que da vida eterna. Él es el esposo que hay que buscar. Y si nosotros los cristianos somos la esposa, tenemos que buscar a Cristo como la esposa busca al esposo. Y quisiera acabar con estas palabras, para todos, creyentes y no creyentes. Dice así, Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Que sea esto una realidad en la vida de cada uno de nosotros.